Génesis capítulo 35. Y vamos a comenzar de leer versículo 1, pero les suplico primero que nada más encuentre el texto, que le tengan ahí con ustedes. Qué bonito que todavía hay luz, ¿verdad? Ya llegamos a ese tiempo. Hay algo que da gusto ver la luz todavía y todo. A mí me gusta el invierno, pero hay algo especial de la primavera. Van creciendo los días y en algo da ánimo al corazón. Pero voy a dirigirme al tema de esta noche por pintar unos cuadros con palabras. Si yo agarro a un arco y unas flechas y hay un blanco ahí, ¿puedo yo atinar el blanco con el arco y con las flechas si no apunto primero? Tengo yo que apuntar bien para que mi flecha llegue al blanco, para que diera en el bullseye, pues yo tengo que dar. Eso muchas veces requiere práctica y todo, pero estoy diciendo yo tengo que guiar en esa forma. ¿Puedo yo tener un muro alrededor de mi casa si yo o alguien que yo contrato no esté haciendo los fundamentos y poniendo bloque por bloque por bloque los niveles de los bloques hasta que llegue arriba? Es un proceso. Uno tiene que llegar. Hay un camino para llegar. Si queremos muros, se tiene que construir. En esta noche vamos a ver también que algunas de las cosas que queremos y deseamos para nuestro matrimonio y más especialmente quizá nuestros hijos. En esta noche vamos a hablar quizás más, de algo de los esposos, pero más de los hijos. ¿Qué tipo de familia deseamos tener? ¿Qué tipo de hijos queremos criar? Los hijos bien ajustados, bien contentos, bien adaptados, no simplemente se caen de los árboles, ahí están. Uno tiene que encaminarles como una flecha. Uno tiene que irles construyendo. No nada más uno puede dejarles ir al azar y el día de mañana van a salir, y ahí están mis hijos bien portados, que no tienen problemas de actitud, están muy bien. No es así. No es así. Nosotros tenemos que encaminar. Es una decisión voluntaria que nosotros guiáramos nuestras familias, que nosotros guiáramos nuestros hijos. Y todo eso depende, hermanos, en las prioridades que nosotros tenemos en nuestra vida. Y pudiera yo decir, y es una pregunta, no para que me contesten, yo no quiero saber, simplemente que se pregunte en su corazón, ¿cuáles son las prioridades? Sus hijos son de las prioridades, su familia, su matrimonio es entre las más grandes prioridades que tiene en su vida, porque sus prioridades van a afectar la salida de sus hijos, cómo salen, con qué carácter, con qué espiritualidad, cómo van a caminar con Dios, cómo un día van a tener a sus familias, qué tipo de cosas va a sembrar en su descendencia, qué tipo de carácter. Todo eso nace de las prioridades que nosotros mismos tenemos. Pues por medio de breve anécdota me hace pensar, ya muchos años atrás, un hermano que trabajaba como gerente, era uno de los, vicepresidentes o alguien grande en una de las compañías bien grandes, compañías petroleras.
tenía una casa bien grande que valía en aquel entonces miles de dólares. Y tenía una vida muy buena. Podía proveer todo para su familia. Pero él un día miró, eran cristianos, y miró y dijo, todo esto no es bueno para mis hijos. La abundancia que tengo está haciendo daño a mis hijos. Mis hijos están saliendo consentidos, demandantes. Sí van a la iglesia porque les mandamos a la iglesia y vamos con ellos y sí participan, pero de mal genio, de mala actitud a veces, y son no por sí están haciendo las cosas espirituales, sino por nosotros. Y decía, en esta vida no les está ayudando a mis hijos ni a mi familia. Una vida muy cómoda, una vida con todo. Este hermano habló con el pastor y evangelista Lester Roloff y le dijo, hermano Roloff, yo no sé si allá en su rancho, él tenía como su iglesia, tenía su rancho también y tenía una casa para muchachos en un rancho que tenían sacado de sus casas, eran problemáticos, él les cuidaba muchas cosas así. Él decía, hermano Roloff, ¿no tienes un lugar ahí en tu rancho, un puesto? Y el hermano contestó, yo solamente tengo como de conserje. Y el hermano dijo, acepto, tomo ese trabajo, voy mañana, vamos a ir y luego voy a vender mi casa y ahí vamos a estar de planta ahí en su rancho. Pues no paga mucho, no importa. Yo prefiero tener a mi familia ahí, donde el énfasis es más espiritual. Entonces renunció a su trabajo, vendió su casa y fue a vivir en ese rancho, en ese ministerio, con el evangelista Lester Roloff, y trabajaba ahí. Uno diría, qué ridículo, que dejó todo eso para llevar a su familia ahí. Pero es que él tuvo esa mirada de lejos. Y resulta que pues tenía una de sus hijas, se casó con algún pastor y se fueron a pastorear en algún lugar. Otra de sus hijas se fue de misionera, se casó con un misionero, se fueron de misioneros. Entonces, en vez de tener a sus hijos viviendo una vida de los ricos cristianos como mediocre, sin compromiso, más interesado en su dinero, con su cristianismo como hobby aquí al lado, no, dice, yo quiero llevar a mis hijos donde van a ver el verdadero cristianismo, lo van a vivir, van a circular con gentes bien comprometidos con Dios y van a estar bajo buenas predicaciones, y Dios sembró mucho en esa familia. Sí es cierto que quizás no ganó mucho, nada más tenían su casita ahí en el rancho que ni era de ellos, pero qué tremenda ganancia hubo en sus hijos. Tuvo por tomar esa decisión. ¿Y por qué lo hizo? Porque sus prioridades fueron sus hijos y su espiritualidad de ellos, no el dinero. Y tomó esa decisión. Génesis 35, por favor, versículo 1 dice, ustedes siguiendo a la vista y yo leyendo a voces, dice, dijo Dios a Jacob, levántate y sube a Betel y quédate allí y haz allí un altar al Dios que te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que con él estaban, quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros y limpiaos y mudad vuestros vestidos. Y levantémonos y subamos a Betel, y haré allí altar al Dios que me respondió en el día de mi angustia, y ha estado conmigo en el camino que he andado. Así dieron a Jacob todos los dioses ajenos que había en poder de ellos, y los zarcillos que estaban en sus orejas, y Jacob los escondió debajo de una encina que estaba junto a Siquem. Y salieron, y el terror de Dios estuvo sobre las ciudades que había en sus alrededores, y no persiguieron a los hijos de Jacob.
Y llegó Jacob a Luz, que está en tierra de Canaán. Esta es Betel. Él y todo el pueblo que con él estaba. Y edificó allí un altar y llamó el lugar el Betel, porque allí le había parecido Dios cuando huía de su hermano. Entonces murió Débora, ama de Rebeca, y fue sepultada al pie de Betel, debajo de una encina, la cual fue llamada Alon Bacut. Apareció otra vez Dios a Jacob cuando había vuelto de Padán Aram, y le bendijo, y le dijo Dios: tu nombre es Jacob, no se llamará más tu nombre Jacob, sino Israel será tu nombre. Llamó su nombre Israel. También le dijo Dios: yo soy el Dios omnipotente, crece y multiplícate. Una nación y conjunto de naciones procederán de ti, y reyes saldrán de tus lomos. La tierra que he dado a Abraham y a Isaac la daré a ti, y a tu descendencia después de ti daré la tierra. Y se fue de él Dios del lugar en donde había hablado con él. Vamos a orar. Señor, en esta noche, los pocos momentos que tenemos juntos, mi Dios, rogamos que nos des de tu bendición, de tu presencia, que tu Espíritu Santo entre en nosotros, quite, mi Dios, la presencia de todo mal y del enemigo que puede estar aquí. Por un momento, danos paz, rodéanos con tus ángeles, rodéanos con tu Espíritu, que tu palabra, mi Dios, salga con el poder de tu Espíritu. Usa, mi Dios, estos labios de un siervo para servirte a ti y dar las palabras que tú quieres dar a tus siervos. Mi Dios, para que todos crezcamos, aprendamos. Mi Dios, que tu palabra sea de ayuda, de bendición, de edificación en esta noche. Haz, mi Dios, de antemano lo que tú has planeado y pensado, lo que tú quieres hacer según tu voluntad. En nombre de Jesucristo. Amén. Aquí podemos ver que Jacob está ejerciendo el liderato en su familia. Primero Dios dice a Jacob: levántate y sube a Betel, quédate ahí. Versículo 2 dice: entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que con él estaban: quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros. Entonces Él está diciendo: nosotros vamos a ir delante de Dios. Él está tomando el liderato a preparar a su familia de ir delante de Dios. Por este tiempo ya Jacob había aprendido una sensibilidad para las cosas de Dios. Había aprendido un poco más del carácter de Dios. Y Él ya está diciendo: hay que prepararnos para ir delante de Dios. Entonces dice: quitar los dioses ajenos. Sabía que entre los de su casa, sus familias, sus esposas, sus hijos quizás, y los que estaban con él, siervos, quitar los dioses ajenos que hay entre vosotros, y limpiaos, y mudad vuestros vestidos. Hay que limpiar nuestras familias para venir delante de Dios. Dios es un Dios exigente. No se acerca a cualquiera, aunque uno dice: no, pues Él salva a todos. Sí, yo sé que sí. Pero cuando uno quiere acercarse a Dios, uno debe de venir ya listo, ya arrepentido, ya con su corazón preparado. Y parte de eso es decir: yo sé que estas cosas no agradan a Dios. Yo sé que algunas cosas en mi vida no están bien. Y voy a ir delante de Dios. Entonces Jacob, sabiendo eso, dice a su familia: yo sé que tienen algunas cosas no buenas ahí, guárdalos, porque vamos a ir a estar delante de Dios. Y dice que le dieron a Jacob todo, y Jacob los escondió debajo de una encina. Y salieron: el terror de Dios estuvo sobre las ciudades que habían en sus alrededores. ¿Por qué? Bueno, pues sus hijos habían matado a toda una ciudad por ahí. En su enojo, en su coraje, se hicieron en gran manera asesinos.
y tenían mucho miedo. Jacob tuvo mucho miedo y entonces Dios proveyó que tengan temor para que no se acerquen a él. Y llegó Jacob a Luz, que está en tierra de Canaán, este es Betel, él y todo el pueblo que con él estaba, y edificó allí un altar. Llamó lugar el Betel porque allí le había aparecido Dios cuando huía de su hermano. Entonces llegó, hizo un altar delante de Dios, se preparó para adorar a Dios y para tener un encuentro con Dios. Y él está enseñando ya a sus hijos y a su familia. Hay que prepararnos para ir a Dios. Él está poniendo el ejemplo para todos los que estaban en su casa. Eso es lo que tenemos que hacer para prepararnos para ir con Dios. Ir con Dios no es cualquier cosa. Ir y hablar con Dios no es cualquier cosa. No es como todos los días. No es que vamos a ir y así simples. Tenemos que prepararnos. Tenemos que tener un lugar, un altar para tener un encuentro con Dios. Tenemos que ir y poner sobre ese altar sacrificio y hacer sacrificios también para nuestro Dios. Y hay muchas cosas que aún hoy en día ofrecemos en sacrificio. Tenemos que ser honestos con Dios. Y tenemos que sacrificar nuestro orgullo. Tenemos que sacrificar las cosas pecaminosas que tenemos en nuestra vida. Y Jacob está poniendo todo eso delante de su familia y está haciendo eso, y Dios hablando con él en presencia de su familia. Jacob está entonces poniendo un ejemplo para que ellos vieran eso. Pero déjenme decirles, aunque ganó la bendición de Dios en ese momento y realmente vino desde antes por causa de Abraham y Isaac, no siempre Jacob fue así. Jacob, mucha la historia de Jacob que podemos ver, tiene que ver con él engañando a alguien, con él engañando a su hermano Esaú, quitando su primogenitura, quitando su bendición, con él saliendo con su tío y su tío diciendo cuál será tu salario y su tío cambiando. Entonces se trata de él engañando o siendo engañado acerca de cosas materiales. Con otras patriarcas no vemos tanto eso, pero en su caso de Jacob vemos que su enfoque es lo material. Eso fue su interés de Jacob. Eso fue la cosa que más tuvo en su mente y en su corazón. Parece que Jacob realmente perdió la dirección espiritual de su hogar por tener los ojos puestos en las cosas materiales, lo que podía quitar y lo que podía hacer en esos primeros años de su vida. Eso es donde estaba su mirada. Y él quitó su vida o sus ojos de las cosas espirituales. Entonces cuando sus hijos empezaron a venir, eso fue más lo que vieron. Bueno, vamos a compararle con dos otras personas aquí que podemos ver. Aquí en Génesis capítulo 18, vayan conmigo. Versículos 17 a 19, una vez más, Génesis 18, versículos 17 a 19. Dice así: y Jehová dijo, encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer, habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra. Versículo 19, porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Yo quiero llamar su atención a ese último versículo, lo que dice. Dice, yo sé, Dios está hablando, yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová.
Abraham demostró una prioridad en su vida de seguirle a Dios, de obedecerle a Dios, desde el tiempo que salió de Harán para ir a la tierra de Canaán, así siguió a Dios. No siempre fue perfecto, no siempre quizás tomó las decisiones correctas, pero en sí hubo ese deseo de seguir a Jehová. Y dice aquí, yo sé, Dios está hablando, dice, yo confío, yo sé, yo tengo esa confianza de que Abraham va a mandar a sus hijos y a su casa después de sí que guarden el camino de Jehová. ¿Cuántos nosotros podemos decir eso? ¿Cuántos nosotros podemos decir, esa es una prioridad en mi vida? Yo me preocupo, yo me intereso, yo me dedico a ese esfuerzo para que mis hijos tras de mí vengan ya tras de mí subiendo, creciendo, que vayan a seguir el camino de Jehová. Tenemos que pensar y meditar en eso. Nosotros quizás tenemos mucho los ojos en nosotros mismos, nuestra propia generación, nos preocupamos. Es bastante lucha nada más para que nosotros sigamos en las cosas de Dios. Hay bastante lucha en que nosotros seamos fieles a Dios. Pero nosotros que tenemos familia, tenemos que pensar en ellos también. Tenemos que pensar en nuestros hijos. Tenemos que asegurar que nuestros hijos también van a seguir ese camino de Jehová. Porque ¿quién de nosotros queremos ir al cielo confiadamente, que yo sé que voy a ir al cielo sabiendo, pero mis hijos van a ir al infierno? Mis hijos no tienen a Cristo como su Salvador. Mis hijos no van. ¿Quién puede descansar así? Bueno, pues yo voy a ir al cielo, pero mis hijos no quieren de mis caminos, no siguen, no están interesados. Qué tristeza, ¿no? Nos daría tristeza pensar, yo estoy en el cielo, pero mis hijos en el infierno. Yo sé que yo no quiero eso. Eso es una cosa fea para pensar. Pero eso es lo que tenemos que tratar ahora. Es una prioridad para nosotros que nuestros hijos sean salvos. Es una prioridad para nosotros que nuestros hijos, ya creciendo, vayan a tener hogares cristianos también, en los cuales pueden nacer sus hijos, nuestros nietos, y también que sean cristianos, y así sucesivamente. Tenemos nuevas generaciones y nuevas generaciones para Cristo hasta que Él venga. ¿No quiere usted eso para su familia? Qué hermoso sería. Qué hermoso tener un linaje piadoso para decir que desde quién sabe cuándo ese fulano fue el primero en nuestra familia a aceptar a Cristo, y luego vino mi bisabuelo, mi abuelo, mi padre, y ahora nosotros, y todos tenemos a Cristo, gloria a Dios. Yo no puedo decir eso, pero qué gusto si un día alguien muy allá en descendencia puede decir, los primeros fueron esos y ni sabemos quiénes eran, pero gracias a Dios, gracias que ellos aceptaron a Cristo, de allá para acá todos somos cristianos. ¿No sería eso una tremenda bendición? Algo que nosotros deberíamos dedicarnos realmente como prioridad. Me hace pensar en la historia de, pues un pastor fue a visitar a un hermano en el hospital y estaba hablando con él. Y el Señor estaba muy enfermo y para él no hubo esperanza realmente. Y estaba, pues al parecer triste. Cuando llegó sus hijos, algunos de sus hijos, tenía varios hijos. Y había uno que otro de sus hijos ahí. Pero pues en su presencia faltaron respeto a su padre. Y como que no le toleraron, como que no le pusieron atención, y al final pues ya me voy pa, y se fueron. Y él empezó a platicar con ese señor, y el señor empezó a llorar. Dice, parece que no te lleves bien con tu hijo. El Señor le dijo, no, pues lo que pasa es que mi hijo realmente todo lo que él está haciendo está esperando a que yo muera para que él pueda tener mi dinero. Él está esperando heredar, eso es todo. Porque yo tengo muchas cosas, yo tengo mucho dinero. Le voy a decir que yo perdí el tren cuando estaba más joven.
Yo trabajaba como uno de los mayores ahí en la planta de Ford construyendo carros. Yo ganaba bien, pero muchas veces me pidieron sábados y muchas veces domingos. Y yo siempre acepté porque mi ganancia sería mejor. Entonces, en vez de llevar a mis hijos a la iglesia, yo estaba en la planta de Ford ganando dinero. Y yo saqué un buen dinero. Y yo subí también porque estaba muy dispuesto a su horario como ellos querían. Entonces podía yo subir y ganar hasta más dinero. Pero perdí mi familia en cuestión a la salvación. Y yo tenía casas y yo tengo casas, es más, y carros y todo, tengo dinero que no le puedo usar porque estoy aquí en el hospital y no puedo salir y estoy muriéndome. Pero mis hijos no conocen a Cristo. Mis hijos les perdí, como no les llevé a la iglesia. Cómo me duele que yo no sembré en ellos eso. Y ya pues varios de ellos, todavía algunos de ellos van a ir al infierno. Pero yo tengo buenas noticias, dijo. Tengo buenas noticias, Dios me ha dado una segunda oportunidad. Yo se lo he pedido en oración a Dios. Dios, perdóname, yo tomé un mal camino. Te voy a decir algo, pastor, dijo este hombre enfermo. Yo he estado pidiendo a Dios, Dios, antes que muera yo, dame oportunidad de hablar a mis hijos. Dame oportunidad. Y gracias a Dios, 2 de mis hijos yo podía ganar para Cristo. No todos, pero cuando menos 2, Dios me ha dado el placer de ganar para Cristo. Yo reconozco que yo fui mal. Agarré por un mal camino. Mi prioridad no fue correcta. Mi prioridad fue ganar dinero y proveer para mi familia una vida cómoda en vez de enseñarles cómo caminar con Dios, cómo era su necesidad con Cristo, cómo ser salvo y sembrar en ellos una herencia espiritual. Mi prioridad más bien fue algo material y ya entiendo y estoy pidiendo a Dios, Dios, antes que muera, permítame en alguna forma, en alguna manera, hasta algún grado, rectificar es aquello que yo hice mal primero. Y Dios le había permitido a ese hombre ganar cuando menos a 2 de sus hijos para Cristo. Pero hermano, ¿cómo son nuestras prioridades? ¿Estamos más interesados en materialismo o quizás en salir a disfrutar? ¿Estamos más interesados en lo que otros piensen de nosotros? Vamos a ver un segundo hombre. Job, capítulo 1, versículos 1 al 5. Job, capítulo 1, por favor, versículos 1 al 5. Y ahí dice, hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Su hacienda era 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados, y era el varón más grande que todos los orientales. Versículo 4. E iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas, cada uno en su día, y enviaban a llamar a sus 3 hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Y acontecía que habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y los santificaba, y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos. Porque decía Job, quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. Job también, un hombre que tenía sus prioridades. Era un hombre rico, un hombre que más rico que todos en ese tiempo, en esa área. Rico, muchas cosas tenía. La Biblia dice cuánto tenía. Pero con todo, tenía sus ojos en vista sobre sus hijos. Tenía sus ojos sobre sus hijos. Tenía en vista su camino con Dios. Porque dice
que Job enviaba y los santificaba. Según lo que son las abluciones que hacían en aquel entonces, mandaba que ellos ya terminaron su fiesta que tenían, que bueno, límpiense, cambia de ropa, prepárense, pónganse bien, porque vamos a ir delante de Dios y vamos a hacer sacrificio. Job decía a sus hijos, sabe que límpiense, santifíquense ya para Dios. Han hecho eso, está bien, ya vamos a honrar a Dios. Hay que dar tiempo a Dios, hay que honrar a Dios. Y dice que se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos. Él fue y gastaba de sí mismo, de su propia hacienda, para hacer sacrificio para ellos. ¿Y por qué lo hizo? Quizá habrán pecado mis hijos, decía, y habrán blasfemado contra Dios. En sus corazones se preocupaba que sus hijos estén bien con Dios. Y cuánto nosotros nos confiamos, nuestros hijos están en la iglesia, hasta ahí están en la iglesia infantil ahora, hasta ahí están en la clase, ya les están enseñando, están bien. ¿Está seguro que está bien? ¿Está confiando? Y yo no estoy menospreciando en ninguna manera ningunos maestros ni maestras que hay aquí. Eso no. Lo que estoy diciendo es que esta iglesia y sus obreros no pueden garantizar la salvación. Usted debe de cerciorar que sus hijos estén bien con Dios. Usted debe de estar trabajando en la vida de ellos, debe de estar platicando con ellos, debe de estar preguntando a ellos, debe de estar orando con ellos, enseñándoles cómo caminar con Dios. Y haciéndolo así, enseñándoles que es importante. Porque si decimos a nuestros hijos, vayan a la iglesia, y nosotros no vamos, ¿qué estamos diciendo? Que hoy a la iglesia no es importante. Pues yo pienso que no vamos a ir a la iglesia esta semana. Si es así, y si así actúa uno, entonces uno está comunicando ese mensaje a sus hijos que las cosas de Dios no son importantes. Sí es cierto, hijo, debes de memorizar como la maestra dijo, pero tu mamá, tu papá, no estás leyendo ni tu Biblia, mucho menos memorizando, y está diciendo a sus hijos, la Biblia no es tan importante. Dices con la boca que sí, pero con sus acciones están diciendo no. Y sus hijos te miran porque no te pueden contestar todavía, pero en sus corazones están diciendo no le es importante. Me dice, pero no lo hace. Aquí tenemos a Job, y Job estaba preocupado a que sus hijos estén bien con Dios. Él quería que sus hijos estuvieran bien con Dios. Era una prioridad en su vida. Era algo que se dedicaba para atender sobre de eso. Todo eso viene desde un tiempo atrás en la vida de Jacob. Ya vimos todo eso, esos hombres que tenían Abraham y Job, que tenían una dedicación que Jacob no tenía. Y podemos ver desde un principio que fue así. Podemos mirar desde antes que sus hijos nacieran. Hubo una falta muy atrás. Vayan conmigo a Génesis capítulo 29. Vamos a ver unos cuantos textos aquí en Génesis. Capítulo 29, y vamos a ver versículos 15, por favor, y adelante. Versículo 15 dice, 29:15 de Génesis dice, entonces dijo Labán a Jacob, por ser tú mi hermano, ¿me servirás de balde? Dime cuál será tu salario. Labán tenía 2 hijas. El nombre de la mayor era Lea, y el nombre de la menor Raquel. Y los ojos de Lea eran delicados, pero Raquel era de lindo semblante y de hermoso parecer. Eso es importante de guardar en mente, ya que leemos versículo 18. Y Jacob amó a Raquel y dijo, yo te serviré 7 años por Raquel, tu hija menor.
Ahora, quizás ustedes pueden contestar en sus corazones esta pregunta. ¿Por qué Jacob estaba dispuesto a servir 7 años por Raquel y no por Lea? ¿Cuál fue la cosa que estaba mirando? Miraba que Raquel es la que siempre cargaba su Biblia. Miró que Raquel siempre estaba dando clases de niños, enseñándoles y ganando muchos niños para Cristo. ¿Es por eso que Jacob quería a Raquel? ¿Por qué quería Jacob a Raquel? Raquel era de lindo semblante y de hermoso parecer. Muy interesante eso. Él estaba mirando a su atractivo físico. Jacob estaba mirando a las dos y dice, pues esta es la más atractiva, la más bonita. Claro que esa es la que más quiero. Claro que esa es. Pues, imagínese. La pregunta sería, pero ¿ella es la voluntad de Dios para tu vida? Eso no es lo que preguntó. Vayan conmigo, Génesis 24, por favor. Génesis 24. Y versículo 11. 24:11. Aquí tenemos el criado de Abraham, ya yendo para atraer pues una mujer por esposa de Isaac, hijo de Abraham, y dice, 11, e hizo arrodillar los camellos fuera de la ciudad junto a un pozo de agua a la hora de la tarde, la hora en que salen las doncellas por agua, y dijo, oh Jehová, Dios de mi señor Abraham, dame te ruego el tener hoy buen encuentro y haz misericordia con mi señor Abraham. He aquí yo estoy junto a la fuente de agua y las hijas de los varones de esta ciudad salen por agua. Sea pues que la doncella a quien yo dijere, baja tu cántaro, te ruego, para que yo beba, y ella respondiere, bebe, y también daré de beber a tus camellos, que sea esta la que tú has destinado para tu siervo Isaac. Y en esto conoceré que habrás hecho misericordia con mi Señor. ¿Qué estaba haciendo el mayordomo de Abraham en cuestión a buscar una esposa para su hijo? ¿Qué hizo? Estaba orando. Estaba buscando el liderato de Dios. Eso es algo para ustedes jóvenes pensar. Y no es muy temprano para que ustedes vayan pensando en eso. Dios tiene a alguien para usted, más probablemente. Dios tiene a alguien. Pero ¿cómo le va a saber quién es si no esté orando? Uno dice, no, pues mira la cara bonita, mira qué guapo ese joven. No, no por ser guapo va a ser. No por ser atractiva físicamente quiere decir que lo es. Que esa es la persona que Dios ha destinado para ti. Eso es cuando uno hace su voluntad y lo toma como si fuera voluntad de Dios. Uno actúa y dice, esa es la que Dios tiene para mí. No, nomás es la más atractiva del momento. Hay que tener cuidado, jóvenes. Los que todavía no se han casado, vayan pensando en esto. Y yo he dado estos consejos antes. Número 1 es orar y pedirle a Dios. Entregue este asunto en manos de Dios. Y como dice en Mateo 6:33, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Dios sabe que uno necesita esposo o esposa. Entregue ese asunto en manos de Dios y ponte a trabajar para Dios. Y Dios va a traer a la persona indicada. Dios va a traer a tu vida quien es. Pero tú por fe sigues sirviendo a Dios. ¿Sabe qué? Voy a seguir en mi iglesia. ¿Sabe qué? Voy a seguir en mi clase. ¿Sabe qué? Voy a seguir limpiando o seguir cocinando lo que es su ministerio en la iglesia. Yo voy a seguir ganando almas. Yo voy a seguir orando. Voy a seguir sirviendo a mi Dios como lo he hecho y como me enseñaron y obedeciendo a mi Dios. Y yo sé que Dios es capaz de suplir todas mis necesidades en su momento. Dios lo va a hacer.
Entonces orar y trabajar. Ese es el consejo. Pero ya ve que Jacob no hizo eso. Jacob no oró para saber, Dios, ¿qué debo de hacer en esta situación? Dios, ¿quién es para mi vida? Dios, ¿quién es la que tú has destinado para mí? ¿Quién es la que ella es la bendición para mi vida? Ella es la ayuda idónea que tú has suplido para mi necesidad. Jacob no pidió eso. Jacob no estaba buscando eso. Él estaba mirando y se dejó llevar por lo atractivo físico que ella tenía. Y vamos a ver qué tanta ruina hubo por causa de eso. ¿Cómo era Raquel? Él deseaba a Raquel. A ver, ¿qué tipo de persona era Raquel? Génesis 30. Génesis 30. Génesis capítulo 30, miren conmigo, versículo 1. Dice, viendo Raquel que no daba hijos a Jacob, tuvo envidia de su hermana y decía a Jacob, dame hijos o si no, me muero. ¿Qué tipo de carácter tuvo Raquel? Dice aquí claramente una envidiosa. Era una persona envidiosa. Claro, en parte tenía que ver con que las dos hermanas se casaron con un mismo hombre y hasta la ley está en contra de eso. Pero aparte de eso, simplemente su carácter era que envidiaba lo que su hermana tenía. Y su hermana era su esposa de Jacob antes que ella. Entonces tuvo envidia y decía a Jacob, dame hijos o si no me muero. Entonces berrinchuda también. Enojona, berrinchuda. Amén. Fíjese que nomás porque una mujer tiene, y también se puede decir que los hombres, que tenga pues cara bonita, no quiere decir su corazón es bonito. No quiere decir que es de lindo carácter. Y uno piensa, y los jóvenes están engañados en su corazón y piensan, con esta muchacha, oh, quisiera vivir con ella el resto de mi vida. Qué feliz estaría yo si pudiera tener esta mujer conmigo por el resto de mi vida. Qué feliz estaría, no ocuparía nada más en la vida. Hoy, si supieran. Qué bonita, qué linda de cara, pero qué fea de carácter. Enojona, peleonera, grosera, demandante, manipuladora, quién sabe qué. Al rato uno está diciendo, ¿qué hago yo para deshacerme de esta mujer? Y no puedo. La cara linda es todo lo que hay bonito de ella. Y así pasa, jóvenes. Es un engaño. Eso de la cara linda, decir ella es bonita por todo, porque su cara es bonita. No, eso no quiere decir por eso tú vas a estar feliz. Hay que tomar consejo de la Biblia. Hay que buscar la sabiduría de Dios. Dios tiene la persona con la cual tú vas a estar sumamente contento o contenta en tu vida. Pero busca a Dios. Busca el consejo de Dios. Busca lo que Dios tiene para ti. No nada más mirando lo atractivo que es. Versículo 8 dice, y dijo Raquel, con luchas de Dios he contendido con mi hermana. Ahí está su carácter. Enojona, peleonera. Y he vencido y llamó su nombre Neftalí. Esa es la mujer que tanto Jacob deseaba, que servía a Labán 14 años para una mujer enojona. Una mujer que hacía problemas en casa. Una mujer que incitaba pleitos con su hermana. Y le incitaba tristeza. Esa es la mujer por la cual Jacob servía 14 años y anhelaba y pensaba, con ella voy a estar contento. Con ella ya la tengo hecho. Oh, si supiera. Ahora vamos a ver a Lea.
Subiendo un poquito, Génesis capítulo 29, versículo 31. 29:31 de Génesis dice: y vio Jehová que Lea era menospreciada y le dio hijos, pero Raquel era estéril. Y concibió Lea y dio a luz un hijo y llamó su nombre Rubén, porque dijo: ha mirado Jehová mi aflicción, ahora por tanto me amará mi marido. ¿No es eso triste? Ya mi esposo me va a amar. Ahora sí, porque le ha dado un hijo y es su primogénito, ya me va a amar. Eso es como el clamor de corazón. Ella está deseando ser amada como esposa. 33. Concibió otra vez y dio a luz un hijo y dijo: por cuanto oyó Jehová que yo era menospreciada, me ha dado también este, y llamó su nombre Simeón. 34. Concibió otra vez y dio a luz un hijo y dijo: ahora esta vez se unirá mi marido conmigo. Wow. Porque le he dado a luz 3 hijos, por tanto llamó su nombre Leví. Ahora se unirá mi marido. Hasta ese punto tiene marido, pero no se une con ella, no está de corazón. Nomás es su marido, pero su corazón no está con ella. Y está pensando, bueno, quizás ya que le ha dado 3 hijos, ya mi esposo me va a amar. ¿Hasta cuándo mi esposo me va a amar a mí? Y 35, concibió otra vez y le dio a luz un hijo y dijo: esta vez alabaré a Jehová. Por esto llamó su nombre Judá y dejó de dar a luz. Era menospreciada Lea, pero Dios le dio hijos y Raquel era estéril. La que Jacob quería tener era estéril. Sí, al final yo sé que tuvo hijos, pero era estéril y la otra estaba dando a luz hijos. Pero pensando en eso, le voy a decir eso, no debería ser necesario, como en caso de Lea, ganarse el amor del esposo o de la esposa. Ella estaba queriendo, deseando, ojalá que Dios le diera hijos para que ahora sí su esposo le amara. Pero ese es su deber, ¿no creen? Era su deber de Jacob amar a Lea. Aunque dice, no, pues era una trampa que Labán me hizo, eso era su responsabilidad, amar a su esposa. Y ella está clamando y deseando tener ese amor. Ella sabía que no fue tan bonita, ella sabía lo que era la situación y ella está tratando de ganar el afecto, el amor. ¿Por qué se tiene que pelear a veces tanto las esposas para el afecto de sus esposos? ¿Por qué se tiene que luchar tanto? A veces es así hasta nuestros días. Que están luchando y tratando de hacer cosas y van a hacer esto, van a hacer aquello. Y muchas veces el esposo es inconsciente de lo que la esposa está haciendo o el mensaje que le está mandando, está pidiendo, está deseando el afecto, el amor. Y el esposo inconsciente, eso es Jacob aquí. No, pues ella está dando hijos, pero él, su mente y su corazón, todo estaba por Raquel, estaba al lado de Raquel. Jacob amó a Raquel. Jacob amó a Raquel, no tanto a Lea. Y eso le causó destrucción. Ella, más probablemente, como podemos ver, Lea fue la mujer para su vida. Lea fue la mujer que Dios había pues intencionado. Dios permitió todo eso para que Lea sea su esposa y no Raquel, para que las bendiciones vengan a su familia. Por tomar a Raquel, eso ocasionó que tuviera al final 4 esposas Jacob. Y las luchas y problemas entre esposas y entre sus hijos, tantas cosas, tantas maldiciones entraron en esa familia por esa decisión de Jacob. A no discernir y no saber quién era la que Dios estaba supliendo para su vida. No lo vio.
Y así causó tantos problemas porque estaba juzgando carnalmente y no espiritualmente. Y podemos ver lo que pasó. ¿Cómo podemos saber? Bueno, podemos saber en varias formas. Otra cosa, si miramos ahí, vamos a mirar a los hijos que dio Lea. Lea primero dio a Rubén. Rubén era el primogénito. Fue Lea que dio a luz a Jacob, ese primogénito. No Raquel. Luego podemos ver que concibió después, dio a luz Simeón, y luego concibió otra vez, versículo 34, y ese hijo le llamó ¿qué? Leví. ¿Y quién era Leví? Leví, de Leví vino toda la tribu de las levitas y de ellos, entre ellos los sacerdotes, los que eran los intermedios entre Dios y el pueblo de Israel, vinieron de Leví. ¿Que vinieron de dónde? De Lea. Era de Lea que vinieron esos hijos. Su primogénito Rubén, su hijo Leví, de donde vino el sacerdocio. Y luego el otro, versículo 35, concibió otra vez y dio a luz un hijo, y dijo: esta vez alabaré a Jehová. Por esto llamó su nombre ¿qué? Judá. Príncipe de entre los tribus, no primogénito, pero príncipe grande entre las tribus de Israel. Y de la tribu de donde vino ¿quién? El Salvador Jesucristo. Y estos hijos vinieron ¿de dónde? De Lea, no de Raquel. Jacob amó a Raquel, pero Dios quiso darle Lea, y de ahí vinieron las bendiciones. Y hermanos, muchas veces estamos amando y mirando con ojos carnales a una cosa. No nada más es para mujer. Yo sé que hoy tenemos una sola esposa, pero tomamos decisiones porque estamos mirando, hermanos, carnalmente. Y Dios tiene otra cosa, tiene otras bendiciones esperando, y no optamos para tomar esas bendiciones porque estamos mirando en la carne. Muchas veces en nuestras vidas nosotros escogemos Raquel y no Lea. A veces no solamente es en cuestión de esposas, puede ser en cuestión de trabajos. Dios nos da un trabajo donde suple nuestras necesidades, y así también nuestro horario es tal de que podemos estar aquí en la iglesia. Pero nosotros más bien escogimos un trabajo donde ya no podemos venir a la iglesia, pero estamos ganando doble. Escogimos más bien Raquel que Lea. Tomamos decisiones, decidimos, ¿no sabe qué? Yo quiero vivir en tal ciudad, cuando realmente Dios nos tiene en otra ciudad trabajando. Y dice: pero me gusta aquí, me gusta el lugar, es más barato y eso y el otro. Pues sí, pero la voluntad de Dios es aquí. No, pues aquí estamos más en la ciudad, hay más ruido, hay más eso, más otro, no nos gustó. Aquí está más cerca a la iglesia, aquí podemos servir a Dios mejor, pero más bien quiero vivir allá. Escogimos a Raquel más bien que Lea. Decidimos: no, pues yo quiero estar donde estoy más cómodo. Tomamos consideraciones en la carne. Y eso me hace pensar en cuando yo salí del militar, y pues me decían a mí: pues te vamos a dar un montón de dinero. No un montón, no mucho, pero o sea, vamos a pagar tu vuelo, vamos a darte un dinero de separación y te dejamos en tu casa. Yo dije: ahí en mi pueblo hay una sola iglesia bautista, pues quizás hay más ahora, pero aquí nada más era una. Y tenía pastora y no pastor. Yo dije: yo no quiero ir allá. Mi iglesia está aquí en California, en San Diego. Ese es donde Dios está trabajando en mi vida. Aunque no vaya a ganar eso, decía: no te van a dar nada. Si te dejan salir aquí, no te van a dar ningún dinero. Digo: no me interesa.
Yo me voy a salir aquí en San Diego porque aquí es donde Dios está trabajando en mi vida. Y tomé esa decisión. Eso es escoger Lea más que Raquel. No me estoy jactando de mí mismo, simplemente es un ejemplo. Escoger Raquel o Lea. Demasiadas veces estamos escogiendo Raquel y no Lea. Demasiadas veces estamos tomando decisiones que son buenas para nosotros según, pero no tienen nada que ver con Dios. No nos ayudan a caminar con Dios, es más, nos alejan de Dios. Así como decisiones de Jacob causaron más contención y más problemas. Entraron más problemas en la vida de Jacob por causa de la decisión que tomó. Porque él escogió más bien Raquel que Lea. Y no fue la decisión correcta. Hermanos, nosotros tenemos que pensar en eso. Tenemos que pensar en eso respecto a nuestra familia. Escoger entre Raquel y Lea para nuestra familia. Voy a dar otro ejemplo antes de terminar. Nosotros conocemos una familia que está en el camino y ellos tuvieron una experiencia. Pues ellos asistían, tenían aquel entonces sus jóvenes son grandes ya, pero tenía uno como 13, 14 años en aquel entonces y se le acercó una muchacha que vino de unas rutas y empezó a pegarse a su hijo. Y su hijo, pues ella era más o menos bonita en una forma, se vestía muy atractivamente, llamativamente, quizás sería mejor la palabra, y todo sonrisa, y platicando, y atrayendo, y se apegó a su hijo. Y la mamá miró a esa muchacha y decía en su corazón, ¿sabe qué? Esa muchacha es problema para mi hijo. Yo la veo, yo la conozco, o sea, no más por ver, no conocía a la muchacha, simplemente dice, yo conozco su tipo, yo sé quién es ella, y yo no voy a dejar que ella haga su voluntad con mi hijo. Entonces un día que se estaba acercando, ella se acercó a la muchacha y dice, ¿y tú qué quieres con mi hijo? Pues nada, no, entonces aléjate, tú no tienes nada que ver con él, ni quiero verte hablando con él, aléjate. Yo no quiero verte ya más con mi hijo, aléjate. Yo sé quién eres, yo sé cómo hablas y todo eso, no quieres nada bien para mi hijo, no eres nada de buena influencia, aléjate. Entonces ella alejó a esa muchacha de su hijo. Bueno, ella siguió en la iglesia. Entonces ella agarró el hijo de otro hermano. Y ellos no cuidaban de su hijo. No sabían quizá lo que estaba pasando. Esa muchacha se apegaba a él, a este joven de esta otra familia en la iglesia. Y ella pues abrió las presas de su gracia y le hablaba y le traía y le trabajaba la mente, y él se salió de la casa de sus padres para juntarse con ella. Y dejó de estudiar y dejó todo para ir con ella a hacer lo que ella quería. Tomó muchas cosas malas y esos dos padres lloraron muchas lágrimas. Porque ese muchacho vino para alejar a su hijo de los caminos del Señor. Yo no sé cómo esté ahora o qué pasó siempre con eso. Pero yo sé que la familia que conocemos, que son amigos nuestros, esa mamá reaccionó para salvar a su hijo de esa muchacha que andaba de volada. Ella decía, yo quiero a Lea y no Raquel para mi hijo. Yo quiero a Lea y no Raquel. Yo quiero una buena muchacha. Yo no quiero que cualquier muchacha se viene pegando a mi hijo. Yo no quiero ruina. Yo no quiero que vengan y que desvíe a mi hijo de la fe.
y del camino de Dios y termina lejos de Dios y caminando y viviendo lejos de Dios, juntados y teniendo hijos sin casarse, ya ni siquiera caminando en las cosas de Dios, ya dejando a Dios para vivir mundanamente y criando su familia así, sus hijos así. Yo no quiero eso para mi hijo. Y voy a alejar a esa muchacha porque yo quiero que tenga a Lea y no Raquel. Hermano, ¿cuál quiere para su hijo? ¿Cuál quiere para su hija? Lea o Raquel. ¿Cuál es su prioridad? ¿Qué es que está buscando? Hay que pensarlo, hermanos. Vamos terminando ahora. Yo sé que es algo tarde ahí. Vamos a orar. Señor y Padre Dios, damos gracias por tu bendición. Gracias, mi Dios, porque has sido muy bueno con nosotros. Y mi Dios, en esta semana comenzamos a hablar de mayordomía en la mañana. Y parte de eso son nuestros hijos. Tenemos que cuidar de nuestros hijos para que tengan a Lea y no Raquel. Tenemos que cuidar y defender a nuestros hijos. Ayúdanos, mi Dios, a cuidar de nuestro matrimonio, nuestra familia, tomar decisiones correctas y tener las correctas prioridades para que el día de mañana estemos bien contentos y podemos decir gracias a Dios, decidí bien. Por la dirección de Dios, por ayuda del Espíritu Santo, podría yo decidir bien. Gracias, mi Dios. Ayúdanos, mi Dios, a tomar esas decisiones correctas. Ayúdanos a meditar y pensar en nuestro camino y en nuestra vida. Gracias por todo lo que nos has dado. En nombre de Jesucristo. Amén.